Bien, señores, 8:42, avanza la mañana y avanzamos con más de radiografía, con buena compañía. Carlos Araúz, buenos días. Muy buenos días, ¿Cómo Diana estás? Cecilia, ¿cómo estás? Excelente. Me alegra mucho compartir contigo esta mañana. Excelente fin de semana, me imagino que pasó también. Muy bueno, refrescante, reparador, justo y necesario, especialmente para enfrentar esta semana que está llena de noticias por doquier. Sí, iniciemos con eso. Precisamente hoy hay gran expectativa, se debe celebrar una audiencia del caso más emblemático, no solamente de Panamá, sino también de la región. Estamos hablando del caso Odebrecht. Lo que se pide, Carlos, desde hace, ¿qué? Unos 10 años, 10 años. Certeza del castigo. ¿Será que la vamos a tener? Sí, qué buena pregunta, Diana Cecilia. Lo que pasa es que medimos, los panameños nos acostumbramos, primero se nos olvidan las cosas muy rápido. Sí, ¿verdad? Tenemos una memoria de muy corto plazo. Lo otro es el mensaje que estamos enviando a la comunidad internacional. Sabemos que enfrentamos un duro escollo económico, financiero, monetario. El país está pasando por una situación muy compleja, pensiones, canal, expansión, mina, en fin, un caldillo extremadamente peligroso. Pero todo empieza, sorprendentemente, por la fortaleza de nuestras instituciones. Si la justicia no puede ponerse los pantalones largos, enviamos el peor de los mensajes al mundo. Y la inversión extranjera directa, uno de los principales elementos cuando analiza los países donde va a invertir, donde va a asignar su capital, es que haya reglas claras, normas certeras y finalmente garantía de lo que se firma en un contrato, garantía de lo que se dice se va a hacer, garantía de que va a haber certeza de castigo. Entonces, podemos ver esto muy quizás sesgadamente. Obviamente los panameños anhelamos que se haga justicia, pero tenemos que ver quizás más allá del árbol, tenemos que ver el bosque. Cuando ves el bosque, Diana Cecilia, Sí. Económicamente hablando, determinará mucho de lo que vaya a pasar con la inversión extranjera directa, el caso Odebrecht que hoy arranca. Y por otro lado, está el tema del ánimo que existe para que la inversión privada, la local, la que cree en la potencia de un contrato, aquí estamos obviamente enjuiciando que son 35 imputados, fue el número que escuché esta mañana. Y el número es muy relevante, pero también, de nuevo, si la empresa privada, Odebrecht, no olvidemos, Odebrecht es un consorcio reconocido privado a nivel regional. El único país, el único donde no ha habido algún tipo de juicio o por lo menos sentencia, ya sea o no ejecutariada o sí, y que veamos a personas, yo no sé, yo la verdad es que no albergo en mi corazón odio por nada ni por nadie. Pero esto no se trata de odio, como vi en una de las respuestas a la pregunta de esta mañana en radiografía. Esto se trata de nuevo de enfrentar un proceso y de que la consecuencia de la acción en el sector privado y en el sector público, ese acuerdo, ese contubernio escandaloso de corrupción, se acabe. Y ojalá que hoy sea un día memorable en el principio de lo que van a ser las próximas 6 u 8 semanas. Ahora, sabes, quiero continuar con lo que mencionabas, el tema de la fortaleza de las instituciones. Sí. En el 2015, cuando nos enteramos de este escándalo de la corrupción en grandes proporciones que estábamos viviendo, definitivamente puso a prueba la justicia y a nuestras instituciones. Han pasado tantos años, algo debimos aprender en el tema, en este caso, por lo menos, Carlos. Yo creo y quiero pensar que sí, Diana Cecilia, pero reitero, en el momento en que se da, primero no se da por un esfuerzo interno, ojalá hubiera sido una denuncia interna que nace de la entraña del panameño, que se enfrenta a la corrupción y dice, este es el momento de enfrentar justicia, no estamos haciendo las cosas bien, pero se alimenta principalmente de una denuncia y de un reconocimiento de culpa fuera de las fronteras panameñas. Recordemos que esto, vaya, toca prácticamente toda Latinoamérica, nace en Brasil. Y en Panamá toca particularmente pues a 3 administraciones y media. Así que yo creo que hay tanto todavía por entender, por cortar. Esta mañana, y de nuevo, escuchar a la fiscal Morcillo en camino hacia acá, ella todavía yo creo que no tiene certeza de si hoy arranca o no arranca, si se Así presenta. lo sentimos. Sí. Yo creo que todo Así lo leímos. Es escandaloso normalizar esta corrupción tan rampante que nos ha robado. Y de nuevo, yo creo que la corrupción, Diana Cecilia, la atacamos y la criticamos, pero
la corrupción se mide en su impacto económico y financiero. La corrupción a Panamá nos roba anualmente entre 3.500 y 4.000 millones de dólares al año. Al año. ¿Cómo se traduce eso en escuelas, en clínicas, en hospitales, en eliminación de pobreza, en creación de bienestar? Cada mañana de nuevo, y aquí la corporación de nuevo Medcom tiene un programa en RPC Radio sobre queja ciudadana. Sí. Todos los días. Contacto con nuestra comunidad. ¿Cómo se llama? Contacto con nuestra comunidad. Contacto con nuestra comunidad. El trabajo que hacen los periodistas es tan noble, tan de gestión, pero escuchar el dolor de esas personas que no tienen. La semana pasada una señora para una prótesis, que supuestamente según la señora costaba $100. Y la corrupción nos quita 4.000 millones. Entonces, ¿dónde estamos? ¿En qué país queremos vivir? Por eso es que este caso es mucho más emblemático, sí por certeza de castigo, sí por corrupción, pero en lo económico, en lo financiero y en el mensaje que mande a aquellas personas que se atrevan a ser corruptas. ¿Cuál debe ser entonces la pena o el castigo? Enfrentar tiempo de nuevo en la cárcel o por lo menos recibir algún tipo de escornio de parte del público. Ojalá se traduzca en acciones que nos enseñen a que el país tiene que crecer, tiene que madurar. Y si no lo hacemos, pues las consecuencias serán nefastas. Sí, y me parece oportuno hacer el ejercicio, Carlos, de recordar cómo se dieron los hechos en el tema de qué hizo Odebrecht en nuestro país y en la región. Cómo se valieron de su posición, cómo se valieron para obtener contratos especialmente para ellos a cambio de dinero, sobornos, temas de proyectos muy importantes para nuestro país. Sí, y algunas personas justifican a veces esto porque dicen, bueno, ahí están las obras, ahí se hizo. Se hizo. Se construyó. ¿Robaron? Pero se hizo. Y está el puente, y está el puente sobre la quebrada, y está la carretera, y está. ¿Cuánto nos costó de nuevo en acciones que pudieron haber representado tanto más bienestar, tanto más rápido? Y de nuevo, el mensaje, el peor de los mensajes, porque hay una asociación, hay un vínculo, hay una vinculación entre el sector privado y el sector público que se presta precisamente para robar, para quitarle el beneficio posible a los panameños, panameñas y a quienes residen en Panamá de mejores condiciones de vida. Yo creo que, de nuevo, aquí hay obviamente criminalidad, aquí hay pues asociaciones que nos deben enfermar, nos deben llevar al hastío y al sentir asco. Pero eso es muy visceral, eso es muy emotivo. Ahora, en frío, como el frío que está haciendo Vía Gaby Vega, sufriendo como el frío que está haciendo en Washington esta mañana, en frío tenemos que aterrizar entonces las acciones que van a sentar precedentes. Esta es una oportunidad dorada para que la justicia se gradúe, para que la institución de administración de justicia use pantalones largos finalmente. Y ¿sabes qué, Diana Cecilia? Que siembre esperanza. Porque el panameño está viviendo también en desesperanza. Y muchas veces decimos, no, lo que pasa es que el seguro social no se puede negociar. El canal nos van a engañar y están robándonos también. Pobremente en la situación de la mina. Sí, pero es que no hay confianza, no hay esperanza. La justicia siembra ese pilar de esperanza que puede albergar mejores días para todos. Así que animémonos a tener esperanza esta mañana. Y ojalá sea así. Carlos, quería seguir con la reflexión del tema corrupción. Sí. Porque hay que entender, si hablamos de grandes empresas, hablamos de compañías y demás, pero detrás, obviamente, de la parte estructural hay personas. Sí. Entonces, sí, hay que criticarla y como usted lo mencionaba, el tema financiero, lo que nos cuesta la corrupción en las inversiones del país, cercena también la posibilidad de que más panameños se eduquen, en el caso de Panamá. Sí. Pero quisiera llevar también la reflexión hacia hacer un mea culpa de todos como sociedad. Porque señalamos a los demás de corruptos, pero tristemente, Carlos, tenemos todos los días ejemplos de corrupción. Algo tan básico, clásico, que ya parece hasta arraigado en nuestro país, como lo es pagar, por ejemplo, con el tema y mi respeto siempre hacia las unidades policiales. Algo tan clásico, tan básico, como eso, lo que ocurre a veces en las vías. Sí. No, pero yo le pago unos $5 y ya no voy a pagar la boleta, ya el policía, y hacemos la transacción. Pero no solamente es corrupto, para haber corrupción tiene que ser en ambas vías. Como sociedad tenemos que entender eso, porque nos gusta señalar, y está bien, porque es nuestro derecho reclamar
lo que cuesta la corrupción, pero también hacer un análisis y un mea culpa de qué estamos nosotros cambiando como parte de esta sociedad, qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos, a quienes nos rodean desde la familia, por ejemplo. Y son tristes los casos que podemos encontrar. Y son tan válidos tus argumentos esta mañana, Diana Cecilia. Esta conversación la he sostenido en diferentes foros, donde usualmente pues atacamos precisamente pues el cálculo, el económico, el financiero, el psicológico, el mensaje que se envía desde Panamá hacia otros países. Pero el espejo es revelador de muchas situaciones. El espejo, cuando nos miramos al espejo cada mañana y decimos, ven acá, bajo circunstancias extremas, ¿yo qué haría? ¿Cómo yo me comportaría? ¿Cómo yo reaccionaría? Y pasa por educación definitivamente, por asignar y hablar de valores y de principios, pero eso puede sonar a veces muy esotérico y muy aéreo. Yo creo que el mejor ejercicio en materia de corrupción se hace cuando uno se autoevalúa, cuando uno ¿cómo me manejaría yo en una situación de un contrato? ¿Cómo yo me...? Y es duro, no es sencillo, y por eso es que tenemos que apostar a digitalización, tecnificación, procesos claros, procedimientos, porque en la medida que hayan esas mejoras en tecnología, en administración científica, en procesos mucho más claros, el espacio para la coima que cobra y la coima que ofrece también, como tú bien lo acabas de decir, porque somos muy dados a eso. Y esto a lo mejor puede facilitar, y la corrupción tiene esas manifestaciones que no solo son el cambio o el intercambio monetario. Esa llamada, ese teléfono que usted que sabe y conoce a fulanito de tal, me va a resolver, me va a agilizar, eso también es corrupción. Adelantar un proceso de aquí a acá a su favor es corrupción. Lo hemos normalizado. Lo aceptamos y lo hacemos. Y sé que no es la palestra para hacerlo, pero me incluyo en esa lista porque el sistema lamentablemente pues permite, facilita, acelera, agiliza y está mal. No podemos justificarlo, no podemos normalizarlo. Por eso apostar de nuevo a procesos y a procedimientos claros, donde haya imparcialidad, donde haya transparencia, donde haya rendición de cuentas, donde haya ese esfuerzo en el que podamos todos estar tranquilos con los procedimientos, alimenta la tranquilidad de nuevo. Todavía hay permisos que están tomando, permisología que toma 85, 90, 95 días en el municipio, en bomberos y demás. Eso lamentablemente estanca tanto que yo entiendo pues la frustración del sector privado. No lo justifico, pero entiendo que diga, oye, ¿cómo agilizo esto? ¿Cómo? Porque me está costando la posibilidad de crear empleo formal, la posibilidad de pagar mejores salarios. Sí, Diana Cecilia, es una conversación dura que hay que tener en casa, de que hay que tenerla en estos foros donde nos incomodarnos, Sí. Conversaciones robustas que nos incomoden y que no justifiquen bajo ninguna medida la corrupción en ninguna manifestación. Desde la calle, de la gente que a lo mejor estamos tentados a zafarnos de una multa o de una boleta, hasta aquel que está solicitando tramitología más rápida. No se justifica y eso hay que acabarlo de raíz. Sí, y de la génesis, porque al final tenemos estas grandes corrupciones a niveles de lo que estamos viendo con el caso Odebrecht, porque repito, detrás de las instituciones de las compañías hay personas, y en las personas debemos cultivar los valores. Sí, que suena reiterativo, los valores, pero por ejemplo, integridad. Integridad, hacer las cosas bien cuando nadie nos ve, así de sencillo. Carlos, aprovechar los últimos minutos en medio de esta expectativa que se genera desde la Corte Suprema de Justicia, está por los lados de la Asamblea Nacional el proyecto que busca reformar la ley orgánica en la Caja de Seguro Social. No debemos ni tenemos que perderlo de vista. Bajo ninguna circunstancia. Entiendo que hay avances en consensos para los primeros 50 artículos, todavía faltan de nuevo los más conflictivos. Lo espeso del chicheme todavía no ha llegado a la palestra de conversación. Esta es la parte, ¿qué? Sí, yo creo que lo llano, pero lo espeso, lo que está en el fondo, lo que le da el sabor a la conversación, ya el chicheme, no hemos llegado todavía a eso. Edad de jubilación, administración de inversiones, modelos para generar más réditos y retornos para ellas. En fin, son todos elementos que tienen que salir en las próximas semanas. Sí, ojalá no nos dispersemos. Sabíamos que el tema de estas sesiones ordinarias podían dispersarnos porque en efecto el país tampoco puede departamentalizarse a la Caja de Seguro Social y vivir allí. Tenemos tantos otros temas andando. Escuché hoy a la representante del Ministerio de Educación. Las escuelas están empezando en cuestión de semanas. Entonces tenemos que prepararnos también para eso. Ojalá que la Caja de Seguro Social siga siendo esa bandera, no la perdamos de vista
y que estemos muy pendientes, porque hay que fiscalizar ese producto final para que sea entonces discutido entre los 71 diputados y apelar a la sensatez. Y ¿sabes qué me asusta? Que en medio de esto ya hay sectores organizados que están hablando de protestas. Y claro, es nuestro derecho que tenemos como ciudadanos organizados las protestas y que las autoridades tristemente nos han enseñado que solo a través de la presión es que reaccionan. Sin embargo, sabemos que el escenario es complicado en materia financiera. Lo que queremos como país, abonar a lo que está ocurriendo en este debate, manifestaciones, no creo que no haría definitivamente un bienestar. Yo creo que el pueblo tiene su voz y tiene ese espacio para criticar, para promover, para cuestionar, pero hacerlo a través de medidas que distraigan la productividad del país. En esta coyuntura particular, Diana Cecilia, no llegamos ni siquiera al 3% de crecimiento económico en Panamá el año pasado. Cuando salgan las cifras oficiales, te garantizo que no va a ser más del 3%, va a ser más 2.6%, con suerte a lo mejor. Entonces, esos son temas que nos tienen que sacudir. Cuando la potencialidad económica debe andar por 5% de crecimiento, salir a la calle a bloquear y usualmente no nos damos cuenta, pero golpeamos al más vulnerable, golpeamos al buhonero, al hombre y a la mujer que está en la calle decentemente buscando el pan cotidiano para poder llegar a algunos pues a la quincena y algunos no conocen el concepto. Hay tantos panameños que no conocen el concepto de 13º mes, ni prima de productividad, ni bonificación, porque están en la calle sudando. Esos cierres de calle perjudican precisamente al que más está expuesto a estas vulnerabilidades socioeconómicas. Así que protestemos, sí, promulgamos, promovamos ideas y demás, saquémonos eso a lo mejor del sistema, pero cerrar calles, llamar a conflictos, a manifestaciones innecesarias. Yo creo que hay otras avenidas y otras maneras, especialmente en la coyuntura que estamos viviendo. Necesitamos, Diana Cecilia, producir competitivamente, que la calle está muy, pero muy dura. Sí, y estaba viendo unas encuestas donde realizan que el porcentaje de confianza de parte de la población no es alentador, en el tema de invertir, en el tema de que las cosas mejoren. Sabemos que tenemos que tener esperanza, sin embargo, los números no son alentadores, como lo mencioné. No son alentadores ni en lo macro ni en lo micro. De nuevo, lo macro siendo lo fiscal, mina y demás, lo micro siendo la integridad del hogar. Estamos viviendo situaciones inesperadas, Diana Cecilia. Apuntábamos los últimos 3 meses del 2024, parecía que la inflación estaba bajo control, parecía que las tasas de interés se iban a mover hacia abajo y de repente salen los reportes de diciembre y la inflación ahora se despierta con nuevos miedos. Los panameños que no tenemos el Balboa no se imprime, gracias a Dios no hay posibilidad de impresión de Balboa porque quién sabe dónde andaría la inflación si ese fuera el caso. Pero los panameños con tasas de interés más altas tenemos menos dinero, obviamente, para invertir, para gastar. Así que tenemos que producir. Y esta coyuntura yo apelo de nuevo al entendimiento entre el gobierno, diputados, sector privado. Es un gran esfuerzo de unidad, Diana Cecilia, de unidad para entender que cada decisión repercute en el bienestar para todos. Ojalá así sea. Carlos, gracias por ese análisis, por tu grata compañía. Amigos televidentes y oyentes de RPC Radio, así nos despedimos. Feliz inicio de semana.